Bueno, entonces hoy vamos a empezar a hablar de la sucesión ecológica, ¿sí? No sé si alguna vez han oído hablar, probablemente no, digamos, no es de los términos, o sea, es un término muy ecológico, pero no es tan conocido como otros temas, digamos, ¿no? Entonces, el otro día estuvimos hablando, empezamos a hablar del ecosistema y estuvimos, bueno, primero lo definimos, lo pensamos a ese ecosistema como un sistema, ¿no? Como también son sistemas todos los, ¿cómo es? Todos los componentes, digamos, de la materia. Desde un átomo lo podemos ver como un sistema, a la célula obviamente también, los sistemas de órganos, al organismo y a los distintos, seguimos, digamos, si seguimos pasando por los distintos niveles de organización, a todos ellos los podemos entender como sistemas, ¿no? Definimos ecosistemas, después hablamos de la composición de los ecosistemas, con sus componentes bióticos y abióticos, y hablamos bastante sobre el funcionamiento del ecosistema, principalmente a través del flujo de la energía y del ciclado de la materia, ¿sí? Y hoy vamos a avanzar un poco más, pero analizando otro aspecto del ecosistema, que es el aspecto que tiene que ver con las variaciones temporales que ocurren en un ecosistema, ¿sí? O sea, las variaciones en el tiempo, ¿no? O sea, los ecosistemas, ustedes saben, o por ahí no lo han puesto a pensar, pero es algo que todos sabemos que no son estáticos, digamos, ¿no? Desde una selva hasta una, no sé, una pradera o un campo de cultivo, dependiendo del momento del año o el momento en el que yo lo observe, no siempre va a estar igual en su estructura, ¿sí? Va a sufrir cambios. Algunos cambios van a ser perceptibles en un tiempo corto, otros quizás no. Supongamos, no sé, yo viajé a las cataratas del Iguazú, no sé, hace, supónganse, 10 años, y vuelvo a viajar y estructuralmente en esa selva no voy a encontrar grandes cambios, ¿sí? Porque es una comunidad muy estable, pero, no sé, supónganse que viajé no sé, al Chaco y vi los bosques chaqueños y cuando pasan unos años vuelvo a viajar y veo cambios. Muchos de esos cambios muchas veces tienen que ver con la actividad del hombre, obviamente, ¿no? Y en los campos de cultivo, bueno, ahí sí estamos acostumbrados a ver cambios en el corto plazo, digamos, ¿no? A lo largo de un año va cambiando eh, por los cultivos que se realizan, y en los campos por ahí más abandonados también vemos cambios, ¿sí? Pastos más altos, más bajos, más malezas, menos malezas, más suelo desnudo, en otros momentos el suelo desnudo empieza a cubrirse, ¿sí? Entonces, como decíamos, algunos cambios son graduales y continuos y conducen al ecosistema en una cierta dirección. Otros cambios son cíclicos, ¿no? Es que se repiten, eh, digamos, a cada cierto tiempo. Supongamos la estacionalidad en los árboles, supongamos, ¿no? Los árboles caducifolios, ahí es bien evidente, bien marcado, cómo, digamos, a través de las estaciones pasan por un ciclo que al cabo de un año vuelve a empezar, ¿sí? Eh, y otros cambios pueden ser repentinos, catastróficos, ¿no? Y que pueden conducir a transformaciones totales del sistema. Por ejemplo, no sé, el pasaje de un huracán. Vieron ahora, bueno, ahora otra vez están en el hemisferio norte en esta temporada que tienen huracanes. Y bueno, cuando los huracanes pasan, transforman completamente, digamos, los lugares que atraviesan, este, dejan grandes destrucciones, más allá, digamos, de la parte social y económica, si uno lo analiza, digamos, en los ambientes naturales, también, digamos, esos ambientes naturales quedan transformados. Otros de estos cambios también pueden ser las inundaciones, digamos, ¿no? Que llegan, digamos, de manera repentina, que no tienen un ciclo, como un ciclo anual, digamos, ¿no? Pero bueno, asimismo, estos cambios que se consideran como catastróficos, que se dan repentinamente, si se los analiza a otra escala de tiempo, se puede ver que tienen cierta ciclicidad, ¿no? Por ejemplo, que ocurra una inundación en azul, ¿no? Bueno, ocurre un año, supongamos que, bueno, ahora hace bastante que no ocurren, pero los del año 2012, por ejemplo, que fueron tres inundaciones en el mismo año,
fueron bastante complicadas en el sentido de que ya nadie esperaba que viniera inundaciones, como que la gente, digamos, a la escala humana se olvida, ¿sí? O se había olvidado ya desde el año 80 que había habido una gran inundación, y en el año 85 también, había pasado mucho tiempo, y bueno, pero digamos, desde el punto de vista bien antrópico, uno ve a la inundación como una catástrofe, un problema, bueno, que genera un montón de consecuencias sociales, económicas, políticas, pero desde el punto de vista de la naturaleza, no es nada raro que ocurra una inundación, porque Azul está al lado, digamos, está situada dentro de una cuenca hidrográfica, y lo lógico de lo que puede ocurrir en una cuenca hidrográfica es que haya cada tanto aumentos en el caudal de agua y haya desbordes de los cursos de agua. Así que hasta incluso esos cambios repentinos y demás, y lo mismo los huracanes. En el hemisferio norte no es que ocurren así por azar, digamos, ocurren porque las condiciones atmosféricas eh, están dadas para que esos tipos de sistemas se puedan formar y puedan ocurrir. Bueno, entonces, en definitiva, los cambios que ocurren en los ecosistemas pueden ser cíclicos, también hay ciclos diarios, ¿no? Obviamente, o anuales. Están las sucesiones, que son estos cambios que ocurren a lo largo de años o siglos, y también hay cambios evolutivos que ocurren a escalas mucho mayor, ¿sí? Los que hoy nosotros nos vamos a focalizar son en los cambios sucesionales, los que ocurren en general durante años o siglos. Entonces, a la sucesión la vamos a definir. Acá puse tres definiciones. Esta dice que es un esquema continuo, direccional y no estacional de colonización y extinción de las poblaciones de especies en una localidad. Otra definición dice que es el cambio gradual y aparentemente direccional en la estructura de la comunidad a través del tiempo. Y la otra definición dice que es un conjunto de cambios que se producen en el ecosistema a lo largo del tiempo. Y bueno, ya subrayé los términos que, digamos, que tienen en común para que nos ayude, porque como son definiciones un poco complicadas, digamos, para analizarlas un poquito más y que nos quede una idea clara de qué es la sucesión, ¿no? Acá habla de colonización y extinción de poblaciones de especies. Quiere decir que las especies que habitan en una comunidad van cambiando. Algunas llegan, otras se van, ¿sí? Y son reemplazadas, ¿no? Y acá en esta definición habla de cambio gradual, ¿no? En estructura. eh, Acá también habla de cambio. En estas dos definiciones habla de que ese cambio es direccional, ¿sí? Que va en un sentido, porque ahora vamos a ver, hay muchas teorías y se ha, digamos, teorizado mucho el estudio de la sucesión. Y hay algunos puntos en los que no hay un consenso general entre todos los ecólogos de cómo es la sucesión. Y aparte, digamos, como digamos, hay muchos trabajos científicos que aportan evidencias en favor de pensar que es de una manera o de otra, pero sin embargo, digamos, como se han estudiado en ecosistemas tan variados y en tiempos variados, siempre a lo largo de muchos años, digamos, ¿no? Pero también se han estudiado mucho en ecosistemas acuáticos, entonces hay muchos que consideran que sí o sí es direccional, o sea, que los cambios que se van dando no son al azar y de modo que podrían ser predecibles por ese motivo, y otros que consideran que esa direccionalidad no es tan clara, pero bueno, hay un mayor consenso es en que ese cambio es direccional. Y bueno, ¿y qué ocurre a través del tiempo? ¿Sí? Entonces, algunas de las características que se pueden generalizar en una sucesión es que es un proceso ordenado y bastante predecible, como les decía, con esta idea de la direccionalidad del desarrollo de una comunidad, que comprende cambios en su estructura, ¿sí? Nosotros, bueno, más adelante, dentro de 3, 4 clases, cuando vuelva yo, digamos, a dar un par de clases, vamos a hablar de la estructura de la comunidad con más detalle, ¿sí? Pero cuando hablamos de estructura, nos referimos a cómo es esa comunidad, cuál es el aspecto, y como los vegetales son los organismos digamos, que predominan en biomasa en una comunidad, entonces en general son los vegetales los que definen cuál es la estructura, ¿sí? Y esa estructura básicamente se refiere a cuántos estratos vegetales hay, qué tipo de vegetales son, o sea, obviamente si los vegetales que dominan en una comunidad son herbáceas, voy a tener un tipo de comunidad completamente diferente
a que si lo que dominan son árboles, por ejemplo, ¿no? O arbustos, o hay un porcentaje, no sé, un 50% de arbustos y herbáceas. O si es una comunidad donde hay mucho suelo desnudo y el resto, digamos, dividido entre herbáceas y arbustivas, digamos, ¿no? Todos esos aspectos que más allá de qué especie es la que conforma la comunidad, me habla de cómo es esa comunidad, qué aspecto tiene, entonces a eso se refiere cuando hablamos de cambios en la estructura, ¿sí? Eh, Otra de las características es que la sucesión resulta de la modificación del medio físico por la misma comunidad. Aunque el medio físico condiciona el tipo y velocidad del cambio, las interacciones entre los organismos y los factores ambientales son fundamentales. O sea, supongamos, ¿se acuerdan que el otro día hablábamos de que dependiendo sobre todo la temperatura y la precipitación eran los dos factores ambientales que más limitan a la producción, ¿no? Entonces, dependiendo cuánta disponibilidad de agua tenga y qué temperatura tenga en un lugar, voy a esperar encontrar vegetales, digamos, una gran producción, y si tengo una gran producción puedo esperar tener vegetales como tipo árboles, digamos, ¿no? Eh, Eso por un lado existe, digamos, la sucesión. Yo analizo una comunidad que está localizada en un lugar determinado que cuenta con ciertas características ambientales. Pero algo que vamos a ir viendo que es muy importante es que los propios organismos van modificando el medio en el que viven y condicionando a los otros organismos. Supongamos, si tengo justamente, como decíamos recién, árboles en una comunidad dominada por árboles, las condiciones de luz están modificadas por esos árboles. O sea, esos árboles van creciendo, pero a su vez van sombreando a los demás vegetales que conviven en esa comunidad, ¿sí? Otro ejemplo de cómo los mismos organismos son los que modifican el medio o modifican esa comunidad, puede darse también, perdón, otro ejemplo del bosque, no solo la luz, también la temperatura. En el sotobosque, digamos, es diferente a la temperatura que encontraría en la atmósfera si no estuviera ese bosque, digamos, ¿no? La humedad interior de ese bosque. Ni hablar de la materia orgánica que se va acumulando en el suelo, producida por los propios organismos. Y un ejemplo extremo es cuando el suelo, que ahora vamos a retomar, cuando yo tengo un suelo nuevo, digamos, ¿no? O cuando tengo un sedimento que todavía no es suelo, digamos, ¿no? En la medida que algunos organismos logran comenzar a vivir en ese sustrato muy pobre, lo empiezan a transformar, ¿no? Y empiezan a cambiar la estructura del suelo, el contenido de materia orgánica, en una interacción, ¿sí? Y a su vez ese sedimento que se empieza a transformar en suelo permite digamos, ser el sustrato para otras especies que si no se hubiera transformado ese suelo no hubieran podido eh, colonizarlo. Y bueno, la otra característica de la sucesión así en general es que culminan en un ecosistema más complejo y más estable en el que se mantiene la máxima biomasa por unidad de energía y el óptimo de las relaciones simbióticas entre organismos, ¿sí? O sea, lo más común, digamos, en la naturaleza es que las sucesiones avancen digamos, desde ambientes o desde etapas muy sencillas y con el paso del tiempo esas comunidades se vayan haciendo cada vez más complejas con relaciones más fuertes entre los organismos. Este, las sucesiones tienden a un clímax que se llama el estado de máxima madurez, ¿no? Cuando ya se ha llegado, como les decía recién, por ejemplo, una selva, como la selva misionera, podría considerarse un ecosistema en estado de clímax, ¿no? Donde se ha llegado a la máxima complejidad, a la máxima interrelación entre organismos, ¿no? Y bueno, la teoría de sucesión dice que todas las comunidades tienden a un clímax, ¿no? Un clímax que va a estar asociado a las condiciones ambientales de ese lugar, este, y, pero que rara vez se llega a alcanzar a su estado máximo, ¿no? Ya que en el medio siempre hay desequilibrios, tanto naturales como antrópicos, y que lo hacen, podríamos decir, retroceder
y volver a etapas anteriores, digamos, ¿no? De máxima complejidad. Pero como la sucesión es un proceso que vuelve a avanzar, digamos, continuamente está avanzando hacia ese clima. Entonces, otro concepto es que a las etapas de desarrollo de la sucesión se las conoce como etapas serales, ¿sí? Porque, bueno, otro término que se utiliza cuando se habla de sucesión, se utiliza la palabra desarrollo, y pensé en este caso en un contexto muy diferente a lo que, por ejemplo, podríamos haber visto en fisiología vegetal, ¿sí? Acá estamos hablando del desarrollo de un ecosistema o sucesión. Y a cada una de las etapas se las denomina serie, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este esquemita está acá, ¿no? Eh, cada una de estos rectángulos que están acá esquematizados estarían representando cada una de esas etapas serales, ¿sí? Y cada una de ellas en particular sería una serie, ¿sí? Cada serie es reconocible como una comunidad diferente, con una estructura característica y una composición de especies, ¿sí? Por ejemplo, si yo analizo, acá arrancamos de un suelo prácticamente desnudo, o casi quizás no se ve muy bien qué es lo que representa el dibujo, pero bien podría representar que no había suelo, sino que había un material eh, suelto, digamos, una roca meteorizada nada más, ¿no? Luego aparece, o sea, con el tiempo, aparece una primera comunidad con organismos, con hierbas, hay mucho suelo desnudo, y esta entonces es una comunidad completamente diferente a esta, ¿no? Pasa el tiempo y se transforma en esta comunidad, donde hay ya más cobertura herbácea y hay algunos arbustos, ¿sí? Pasa el tiempo y tengo esta nueva comunidad, ¿no? Y así sucesivamente voy analizando en el tiempo diferentes comunidades. Entonces, y cada uno de estos estadios puede durar 1 o 2 años o décadas, ¿sí? Dependiendo la sucesión, digamos, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de sucesiones, ¿sí? Porque hay distintas maneras de clasificar a las sucesiones según diferentes criterios, ¿no? Primero los voy a nombrar y después, más adelante, les voy a ir explicando cada uno. Simplemente les comento de qué se trata. Por ejemplo, según la historia del lugar, se habla de sucesiones primarias o secundarias, ¿sí? Primaria se refiere cuando la sucesión va a ocurrir en un lugar donde previamente no había suelo, ¿sí? No había ningún tipo de vida, por ejemplo, en una duna, ¿sí? Que se termina de formar, o luego de una colada volcánica, donde me quedó, digamos, esa roca, y nunca antes hubo vida. Y la sucesión secundaria se da cuando se trata de una comunidad donde ya había previamente una comunidad estable y por algún motivo se pierde la biomasa, supongamos un incendio, y comienza nuevamente la sucesión, como de una etapa inicial, pero algo de vida siempre queda, digamos, por más que haya habido un incendio, no es que el 100% de hecho quedan nutrientes, quedan restos, en eso sería un ejemplo, por ejemplo, de sucesión secundaria. También se la clasifica según la fuerza dominante de los cambios, ¿no? Se la clasifica en autogénica o halogénica. Auto cuando esos cambios provienen de la propia comunidad. Y acá la gran mayoría de los ecólogos están de acuerdo en, como decíamos recién, que los propios organismos van modificando a la comunidad en la que viven, por eso eso sería un ejemplo de sucesión autogénica, y la gran mayoría de los ecosistemas funcionan así, ¿no? Y halogénica cuando las fuerzas que dominan los cambios provienen del exterior. Otra clasificación es según la tendencia de las condiciones ambientales, ¿no? Podríamos decir el camino que lleva esa sucesión. Se la clasifican en progresivas y retrogresivas. Progresivas cuando podríamos decir van hacia adelante, como vamos a ver al final, cuáles son las tendencias en distintas características en una sucesión, ¿no? Las tendencias generales, que normalmente se parte de sistemas simples y esos sistemas se van complejizando cada vez más. Pero existen casos de sucesiones que se llaman retrogresivas,
cuando pasa lo contrario, donde parto de un ecosistema más complejo y voy hacia un ecosistema más simple. Y el último criterio que vamos a ver es la clasificación según el proceso de energía dominante, que puede ser autotrófico o heterotrófico, ¿sí? Autotrófico cuando son los productores, los que están motorizando, digamos, como es ese ecosistema, como son la gran mayoría, digamos, ¿no?, de las sucesiones, pero también pueden darse, se pueden estudiar sucesiones a escalas menores, por ejemplo, a partir de un tronco en descomposición, ¿no?, o de la materia orgánica acumulada en un lugar. Entonces ahí el proceso que predomina es la descomposición y se llama como sucesión heterotrófica. Bueno, entonces, ahora vamos siguiendo entonces estas 4 clasificaciones, explicando cada una de ellas con un poquito más de detalle, ¿no? Entonces, primero, la sucesión primaria y secundaria, ¿no? Decíamos recién que la sucesión primaria ocurre en un lugar que no ha sido ocupado anteriormente por una comunidad, una superficie recientemente expuesta desprovista de vida. Por ejemplo, afloramiento de las rocas y acantilados, dunas, depósitos glaciares recientemente expuestos, una colada volcánica, serían todos ejemplos donde puede ocurrir una sucesión primaria, ¿no? La acción de la atmósfera y las precipitaciones producen modificaciones en el sustrato original y desencadenan cambios físicos y químicos, creando el sustrato favorable para la vida, ¿no? Pero bueno, obviamente los organismos que puedan ir a vivir a un ambiente donde todavía no hay suelo son organismos muy extremos, como por ejemplo líquenes, y digamos, digamos, por ejemplo, cuando uno va a las sierras, a veces ve algunas plantas que crecen con un sustrato mínimo, digamos, ¿no? Pero acá en el caso más extremo, nos tenemos que imaginar una situación donde no hay nada de sustrato todavía, ¿no? Entonces, en estos ambientes aparecen los primeros organismos o especies pioneras, que ahora vamos a ver un poquito mejor en qué consisten, los cuales empiezan a transformar el hábitat una vez que logran establecerse, ¿no? Y al ir transformándolo, favorecen la llegada y establecimiento de otras especies que se llaman, las vamos a llamar tardías, ¿no? Este, que finalmente los terminan desplazando. En la sucesión secundaria, como decíamos también, ocurren lugares previamente ocupados por una comunidad con vegetación luego de una perturbación, ¿no? Esa perturbación puede ser el proceso, como es, de eliminación parcial o completa de la vegetación existente, ¿no? Un fenómeno repentino acaba con toda o parte de la comunidad, modificando el hábitat, por lo que se desencadenan cambios que conducen a la recolonización gradual de la comunidad, ¿no? Entonces puede ser desde el talado de un bosque, un incendio, una labranza, la aplicación de herbicidas en un campo, la propia cosecha de un campo, ¿sí? Por eso vamos a darle importancia que tiene para los, ¿cómo es? Para los, perdón, no sé qué dice, allá. Como es para los ingenieros agrónomos, la sucesión secundaria, el comprender este concepto. En la clase que viene, que la va a dar Eduardo Requesens, él va a hablar con todo, en base a todo lo que estuvimos viendo estas 2 clases, el funcionamiento de un agroecosistema, digamos, ¿no? Se va a meter más en el agroecosistema, pero como decíamos el otro día, el ingeniero agrónomo necesita conocer los conceptos ecológicos porque las leyes que rigen a la naturaleza son las que rigen al agroecosistema, digamos, ¿no? Entonces, la sucesión secundaria, justamente luego de cada cosecha, elimino toda la vegetación que tenía en una comunidad y vuelvo con una etapa inicial de la sucesión. La sucesión vuelve a comenzar a partir de ese momento, ¿no? Bueno, acá tengo 2 dibujitos para hacerles una pregunta. Bien, esto es bien fácil, ¿no? ¿En cuál dibujo se representa la sucesión primaria y en cuál la secundaria? ¿Y por qué? ¿Cómo se dan cuenta? A ver quién quiere La de responder. arriba primaria porque va de manera gradual. Ujú. La de abajo secundaria porque ocurre la destrucción, hay una perturbación, la Claro, destrucción del ambiente. está bien.
O sea, en la primera es la de arriba es la primaria y la de abajo es la secundaria, pero vos dijiste que, ¿por qué es gradual la de arriba? ¿Sí? La de abajo también es gradual porque la gradualidad, digamos, sería una característica de toda sucesión, digamos, el hecho que significa que de a poco, paso a paso, se van haciendo más complejos los ecosistemas. ¿Qué otra cosa? Y abajo dijiste muy bien que es secundaria porque acá hubo una destrucción del ecosistema. Si yo veo, acá había árboles, ¿verdad? Y esos árboles fueron quemados y quedó esto, ¿sí? Entonces, a partir de esto, comienza la sucesión otra vez, ¿sí? Acá, ¿por qué sería primaria, más que por la gradualidad? Porque al Que no había principio no nada. había nada. Exacto, exacto, porque al principio se parte de, esto pareciera una roca, digamos, ¿no? Una roca recién meteorizada, ¿sí? No había previamente otra comunidad, ¿sí? Vale, muy bien. Bueno, entonces, como les decía recién, se habla de especies pioneras o colonizadoras, que son aquellas que llegan primero, digamos, ¿no? Sobre todo, o sea, se dan en los dos casos de sucesiones, tanto las primarias como las secundarias. En un suelo recién labrado, por ejemplo, no cualquier especie logra establecerse, ¿sí? Y en un suelo, obviamente, o en un sustrato donde prácticamente todavía no tengo ni siquiera suelo, ni hablar, digamos, ¿no? No puede establecerse cualquier especie. A esas especies que pueden lograr establecerse al principio, en esas condiciones se las llama pioneras o colonizadoras. Y a las especies que llegan posteriormente se las llama, en forma genérica, especies tardías. ¿Sí? Entonces, las especies pioneras, ¿qué características tienen en general? Estas son características muy generales, ¿no? Tienen altas tasas de crecimiento, o sea, yo supónganse que haré un campo o desmalecé un terreno, y al día siguiente ya veo, acá digamos no pasa mucho tiempo en que empiece a haber especies que aparecen, ¿no? Y aparecen y tienen altas tasas de crecimiento, tamaños relativamente pequeños, altos grados de dispersión, porque son especies que en general producen muchas semillas, ¿cómo es? Después cuando, bueno, más adelante van a ver el tema del manejo de malezas, ¿no? Pero un gran problema de las malezas es que son este tipo, digamos, tienen este tipo de, son plantas, digamos, que se podrían considerar pioneras, y producen muchísimas semillas, tantas que en el banco de semillas siempre hay semillas de maleza, digamos, ¿no? Es muy difícil erradicar a las malezas, matando a todas las semillas que están acumuladas, ¿no? En el banco de semillas. Tienen ciclos de vida cortos y altas tasas reproductivas y altas tasas de crecimiento poblacional en general, ¿no? Porque ellas crecen rápido y se reproducen rápido, entonces la población crece rápidamente, ¿sí? Las especies tardías en general tienen menores tasas de dispersión y colonización, tasas de crecimiento más lento, suelen ser más grandes, pero viven más tiempo, con ciclos de vida más largos, y tasas reproductivas más bajas, ¿sí? Todas estas son comparaciones en los extremos, digamos, ¿no? Acá en este esquemita, si uno pudiera hacer un esquema, digamos, a lo largo del tiempo, cómo es la abundancia, ¿no? En el eje de la CI, de las especies pioneras, intermedias y tardías, entonces vería que en las etapas iniciales de la sucesión hay una gran abundancia de especies pioneras que luego poco a poco empiezan a descender a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y no significa que desaparecen del todo, o sea, incluso en etapas muy avanzadas de la sucesión puede haber especies pioneras, no es que desaparecen, pero la abundancia disminuye, ¿no? Y empiezan a aparecer especies de características intermedias. Y las especies tardías aumentan su abundancia en las etapas, justamente, bueno, posteriores o más maduras de la sucesión. Chicos, ahora por las dudas, bueno, en 4 minutos se va a cortar. Seguimos y ahí nos volvemos a conectar. Después, igual la presentación de hoy es un poco más corta, pero terminamos esta parte y después hacemos un pequeño intervalo, ¿sí? Bueno, la segunda clasificación que habíamos visto era
la sucesión autogénica y halogénica, ¿sí? Porque los cambios en las condiciones ambientales que producen los cambios en las comunidades pueden ser muy variados, ¿no? Entonces, en la sucesión autogénica, eh, la sucesión es el resultado directo de los organismos dentro de la comunidad. Digamos, ocurren cambios autogenerados por la dinámica propia del sistema y las interacciones entre los organismos. Como decíamos, ejemplos, el agregado de hojarasca, el aumento de la cobertura vegetal, o sea, cuanto más vegetales tengo, más hojarasca aportan y eso aporta más materia orgánica que cambia, por ejemplo, características del suelo y esas características del suelo, digamos, es un factor importante para el establecimiento de algunas determinadas especies, ¿no? El perfil de la luz, por ejemplo, que entra en el bosque, es el resultado directo de la intercepción y reflexión de la radiación solar por parte de los árboles. O sea, a medida que, si yo parto, por ejemplo, de un montecito, pero va creciendo cada vez más, tengo cada vez más árboles que van generando condiciones de sombra. Y eso genera que no toda especie pueda crecer en esas condiciones. Algunas van a verse favorecidas, por ejemplo, las plantas de sombra, pero una planta intolerante a la sombra no va a poder desarrollarse, ¿sí? Y ese cambio fue producido por los propios organismos de la comunidad. Y en la sucesión halogénica eh, se da por las características del ambiente físico, ¿no? Los cambios inducidos por modificaciones de factores externos al sistema, ¿no? No por los propios organismos. Por ejemplo, el bosque de llanura inundado por la subida del nivel freático, o la disminución de la temperatura promedio por el aumento de la altura en regiones montañosas, ¿sí? Igualmente les digo, yo estuve pensando y con esta idea no estoy tan de acuerdo, ¿no? Y que, bueno, yo obviamente lo saqué de un libro, digamos, no es que lo inventé yo, pero después lo voy a pensar un poquito más, porque yo pienso en una sucesión que a medida que subimos la ladera de una montaña, obviamente van cambiando la comunidad porque las condiciones ambientales van cambiando, ¿no? La temperatura va disminuyendo, la presión también. Pero cuando nosotros hablamos de sucesión, el cambio que estamos observando lo estamos observando en el mismo lugar. Y yo acá en este ejemplo estoy cambiando espacialmente. Se supone que en la sucesión el cambio que me interesa es temporal, no espacial. Así que bueno, yo después lo voy a discutir y después les cuento. Voy a preguntarle a otros ecólogos a ver qué piensan, pero para mí este ejemplo no me terminó de cerrar. No obstante, como les decía, lo que más nos interesa en la sucesión es la sucesión autogénica, ¿no? Ver los cambios que los propios organismos generan en la comunidad y cambian las condiciones que favorecen o desfavorecen a otras especies, ¿sí? Bueno, otro rasgo común, bueno, esto era importante, ¿no? Como les decía, un rasgo común a todas las sucesiones vegetales es el cambio ambiental autogénico, ¿sí? Tanto en la sucesión primaria como en la secundaria, la colonización altera las condiciones ambientales, ¿sí? En el periodo inicial de colonización hay pocas, entonces decíamos, en todas las sucesiones vegetales que nos interesan, los cambios ambientales son autogénicos, ¿sí? Tanto en las sucesiones primarias como secundarias, la colonización va alterando las condiciones ambientales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el periodo inicial de colonización hay poca o ninguna planta. Esto es como para que nos vayamos imaginando lo que va sucediendo, ¿no? La disponibilidad de luz a nivel del suelo es amplia, ¿no? Y las plántulas pueden establecerse, ¿no? Plántulas de especies tolerantes, o sea, plantas que podríamos llamarlas plantas de sol. ¿Se acuerdan que habíamos visto en fisiología dos tipos de plantas, ¿no? De sol y de sombra. Mientras las plantas crecen, sus hojas captan la luz del sol, reduciendo la disponibilidad de luz para las plantas que van creciendo atrás de ellas, digamos, ¿no? Plantas más bajas. Un segundito, voy a buscar agua porque me está dando tos. Ahí vengo.
Ahí estoy de vuelta, disculpen, pero iba a empezar a toser en cualquier momento. Entonces, ya tenemos ese cielo desnudo, llegaron las primeras plantas, empezaron a crecer. Esas plantas que empezaron a crecer ya empezaron a generar sombra para otras, ¿no? Poca, pero hay algo de sombra, ¿no? Esta reducción de la luz disponible reducirá la tasa de fotosíntesis, haciendo más lento el crecimiento de los individuos sombreados. La especie de crecimiento rápido supera a las otras especies y domina, ¿no? Por eso decíamos que las especies pioneras suelen tener crecimiento rápido. Al cambiar la disponibilidad de luz debajo del follaje, las especies dominantes crean un ambiente más adecuado para que otras especies más tarde las desplacen, ¿no? Como dominantes. Sí. No estás grabando, me parece. Ah, sí, porque estoy grabando en mi PC. Ah, perfecto. Porque, digamos, siempre me pasa que cuando la segunda sesión de Zoom no me la graba. Es como que yo creo que es porque mi computadora es medio lenta, entonces, como no termino de convertir la primera sesión, la segunda sesión siempre me daba como error. Eso me pasaba, viste, en el primer cuatrimestre y no logré solucionarlo. Por eso la segunda sesión queda grabada, digamos, en otro tipo de video, pero que van a tener todo, no se preocupen. O sea, como que graba todo lo que está en mi escritorio. Gracias igual por avisarme, porque me podía haber sido un olvido mío. Ya, digamos, si pasamos a una tercera sesión, ya la tercera sí me la graba. Pero bueno, eso no lo he podido solucionar. Yo creo que es porque mi compu es medio lenta, entonces es una cuestión como de procesamiento, no sé. Bueno, entonces, como decíamos, las especies que son favorecidas por esta sombra son otro tipo de especies, especies justamente que toleran la sombra y que esa condición las va a favorecer. Pero bueno, no solo la luz es el único factor que va cambiando durante la sucesión, ¿no? Por ejemplo, la acumulación de materia orgánica también ocurre, ¿no? Las especies colonizadoras funcionan estableciendo los sedimentos y agregando materia orgánica, permitiendo la colonización más tardía de otras especies menos tolerantes a la falta de nutrientes, ¿no? Por ejemplo, bueno, está el caso emblemático que ustedes conocen de la ciudad de Villa Gesell, ¿no? Más que nada y por la intervención del hombre, permitiendo que en esas dunas empezaron a haber comunidades vegetales, ¿no? En el caso de Gesell, que plantó pinos y plantas que soportaran, digamos, condiciones, digamos, de vivir en una duna, y al lograr que se establecieran, en este caso, él actuó como si fueran agregando plantas pioneras, digamos, ¿no? Que naturalmente, por otros motivos, no aparecían en ese lugar. Entonces, estas plantas pioneras fueron generando en esas dunas un sustrato, fueron agregando materia orgánica y fueron permitiendo que otro tipo de plantas que no hubieran tolerado, digamos, ese ambiente, luego pudieran establecerse, ¿no? Entonces, la naturaleza exacta de la sucesión varía de una comunidad a otra, o sea, no en todas las comunidades ocurre el mismo patrón exacto, obviamente, digamos, ¿no? Implica un número de interacciones entre las especies, ¿no? Las interacciones pueden ser bastante variadas, pueden haber facilitación, competencia, inhibición, diferencias a las tolerancias ambientales, ¿no? En todos los casos, el rol de los cambios autogénicos temporales son características claves de la dinámica de la comunidad, ¿no? Y si uno está estudiando por ahí una comunidad en particular, va a poder ver ejemplos de interacciones que en otra comunidad quizás no se ven. Bueno, después teníamos la tercera clasificación, la sucesión progresiva y retrogresiva. La sucesión progresiva decíamos que es la que conduce hacia una mayor complejidad de la comunidad, hacia una mayor biomasa y hacia hábitats más estables, ¿no? Ese clímax que se llamaba. Por ejemplo, acá hay unas fotos donde van mostrando este ambiente que había sido como degradado
fíjense que hay mucho suelo desnudo. Con el correr del tiempo, fue logrando otra vez aumentar la complejidad, la cantidad de vegetales. Ya, por ejemplo, acá en esta imagen ya casi no se ve suelo desnudo, acá ya no se ve y se ve como organismos más grandes, más estratos de vegetación, ¿no? Y la sucesión retrogresiva es en la que se conducen a comunidades más simples y pobres en especies. Que el ejemplo puede ser un campo que es sobrepastoreado, ¿no? O sea, acá hay como es un pastizal natural, pero puede llegar a hacerse, digamos, si continúa la actividad y es sobrepastoreado, esa comunidad, digamos, no vuelve, no se puede mantener en ese estado, sino que va yendo cada vez a una situación más simple y sencilla, digamos, ¿no? Con menos especies, con suelo desnudo, etcétera. Por último, la cuarta clasificación hablaba de la sucesión autotrófica y heterotrófica, ¿no? En la sucesión autotrófica, la veda alimenticia o alimentaria se basa en los organismos fotosintéticos, donde la producción primaria bruta es mayor que la respiración, ¿sí? O sea, hay producción vegetal. Por ejemplo, luego de un incendio vegetal, luego del abandono de un campo de cultivo, vuelven los productores poco a poco a crecer y a aparecer, ¿no? Por ejemplo, acá habría un suelo bastante desnudo con estas plantitas, digamos, que hacen la fotosíntesis. Y en la heterotrófica depende de la materia orgánica preformada, ¿no? No hay producción ya, producción primaria, mejor dicho. Son sucesiones terminales donde domina la respiración y no hay producción. Por ejemplo, una madera en descomposición. Bueno, y acá también, como para preguntarles, ¿qué les parece, según estas clasificaciones, qué tipo de sucesión podría darse acá? Por ejemplo, con respecto, digamos, si es primaria o secundaria, ¿qué les parece que será un ejemplo esta imagen? Digamos, que es, acá fíjense que está el mar, así que esto es como una duna, pareciera. En primaria. Exacto, parece una sucesión primaria. Recién se están estableciendo sobre esta arena estas plantitas. Perfecto, ¿sí? Y autotrófica o heterotrófica, ¿qué será esta sucesión? En esa definición, para esa clasificación, tienen que pensar si hay producción primaria, o sea, si hay organismos fotosintetizando o no. Acá hay productores, ¿sí? Todas estas plantitas, así que sería autotrófica, ¿sí? Y con respecto a si es retrogresiva o progresiva, ¿qué les parece? Esto, digamos, bueno, obviamente podría ser discutible, ¿no? Pero ¿qué pensaríamos, tenderíamos a pensar? ¿Que avanza o que retrocede? No, seguramente avanza porque está Ujú, creando un clima, digamos ahí, que ujú. se pueden desarrollar otros organismos. Perfecto, perfecto. O sea, si nosotros sacamos una foto hoy y nos vamos y venimos dentro de, no sé, 5 años, lo que suponemos que vamos a encontrar es una comunidad más compleja, más grande, con más número de especies, exacto. Porque es lo que normalmente en la naturaleza ocurre, ¿no? Y con respecto, me falta una de las clasificaciones. Y si es autogénica o halogénica, o sea, los cambios, No, seguramente es autogénica. exacto, porque es lo mismo que estabas diciendo, ¿no? Estos organismos ya están modificando el suelo, ya están modificando, ya están incorporando materia orgánica, entonces es autogénica. Perfecto. Yo como actividad, que después les voy a mandar por mail, lo que hice fue, digamos, buscar fotos de distintos tipos de comunidades y bueno, lo que les voy a pedir es solo eso, solo esa actividad, más cortita que la del otro día, que las clasifiquen según lo que les parece con esas 4 categorías, ¿sí? Como este ejercicio que acabamos de hacer recién. Bueno, avanzamos un cachito más. Hay tres hipótesis que, como les decía, muchas cosas en las sucesiones están en discusión, ¿sí? Como no siempre las sucesiones se dan de la misma manera y por más que se habla de que es direccional,
esa dirección, que bueno, si es direccional se supone que es predecible, pero no siempre es tan predecible, o, o lo que se supone que al camino al que se iba a llegar luego resulta que fue diferente, ¿sí? Entonces, no hay un consenso al 100% de cómo es el proceso de la sucesión, ¿sí? Se han estudiado mucho en Estados Unidos en campos que, digamos, que eran de tierras de cultivo, que luego fueron abandonados. Esos fueron algunos de los ecosistemas que han tenido, que han llevado, que se han estudiado mucho, ¿no? Pero como les decía, como se necesitan muchos años de estudio como para sacar conclusiones, entonces eso genera todavía, o sea, ha generado que haya sido difícil el consenso, digamos, ¿no? Entre de las leyes que rigen a la sucesión. Y que todavía, bueno, están en discusión y este, entonces, pero con respecto a cómo una especie va sustituyendo a otra especie, hay tres hipótesis, ¿no? Una se llama hipótesis de facilitación, que es un poco lo que veníamos diciendo. O sea, que la llegada de una especie y la instalación de esa especie colonizadora va cambiando el ambiente y lo va modificando de tal manera que otra especie diferente que en la situación inicial no hubiera podido colonizar, llega luego, ¿no? Y esa especie colonizadora luego se extingue porque las condiciones cambiaron, ¿no? Y entonces, o permanece en una baja cantidad, ¿no? Supongamos, si tenía un ambiente con mucho sol, se instalaron todas especies de sol, pero al empezar a generar ambientes más sombreados, empezaron a llegar especies de sombra que finalmente pudieron hacerse dominantes, digamos, en otra instancia, ¿no? Esa sería como un poco la idea de la hipótesis de la facilitación. Eh, la hipótesis de la tolerancia dice que las especies de las últimas etapas de la sucesión toleran mejor una escasez de recursos que los ocupantes primitivos, ¿sí? Por lo que avanzan y desplazan a estos, ¿no? Como que son más competitivamente mejores, porque al principio hay recursos para todos, hay luz de sobra, si llueve el agua está disponible para todos, pero en la medida que cada vez aumenta el número de individuos en esa comunidad, empieza a haber una competencia por los recursos. Entonces, las especies tardías serían especies mejores competidoras, digamos, ¿no? O que pueden tolerar, digamos, eh, como es vivir con menos recursos, ¿no? En cambio, las que necesitan muchos recursos ya en una situación tardía no podrían instalarse. Y también está la hipótesis de la inhibición, donde dice que en todas las especies resisten el avance de las competidoras, solo son desplazadas por la muerte o por el daño causado por factores extrínsecos a la competencia. O sea, acá como que estarían todas compitiendo y avanza una en la medida que otra se muere, ¿no? Por eso vieron que dependiendo, digamos, todas estas hipótesis han surgido del estudio de ecólogos que por ahí se han basado en el estudio de diferentes comunidades. Por ejemplo, esta de la inhibición es muy parecido a lo que puede ocurrir en un bosque, ¿no? Donde, por ejemplo, eh, si yo tengo digamos, todos los árboles generando mucha sombra, ¿no? Y plantines de esos árboles esperando la oportunidad y con un crecimiento muy lento. Entonces, los que logran sobrevivir, digamos, ¿no? Entonces, hasta que un árbol grande, por X motivo, un viento o también puede ser por la edad, ¿no? Que se muera y caiga, hasta que no se haga un espacio de luz y que y se genere ese espacio, esos plantines no van a poder crecer, pero donde se genere ese espacio, esos plantines que estaban ahí esperando aumentan su tasa de crecimiento y logran establecerse ya como un árbol. Entonces, un ejemplo que apoya la teoría de tolerancia y facilitación, ¿no? Que eran las dos primeras. Podría ser que pensar que las especies iniciales producen semillas menores y en mayor cantidad que las especies tardías, y producen plántulas con un mayor potencial de crecimiento en condiciones soleadas, ¿no? Como es el comportamiento que tienen muchas malezas, por ejemplo, ¿no? La capacidad superior de dispersión de las pequeñas semillas
permiten que éstas puedan encontrar rápidamente nuevos lugares recién alterados, ¿sí? Sin embargo, en una comunidad establecida presentan una escasa supervivencia a la sombra, ya que se hacen poco competitivas, por lo que están organizadas para invadir continuamente nuevos hábitats libres, ¿sí? Las especies tardías están organizadas para establecerse en comunidades ya formadas, ¿no? Como plantas de sombra, hábitats de sombra. Bueno. Con respecto a otro concepto que ya habíamos mencionado es el concepto de clímax, ¿sí? Se dice, digamos, entonces que la comunidad es la comunidad final o estable en una serie de desarrollo, ¿no? Entonces, yo tenía todas las series, todas las series, ¿no? Con cada una de las etapas, y cuando llego a la etapa final, se dice que la comunidad llegó al clímax, ¿no? El clímax se dice que se perpetúa a sí mismo y está en equilibrio con el hábitat físico, y eso desde ya, ¿sí? Porque como volvemos al ejemplo de la selva misionera que podría considerarse la comunidad climáxica de Misiones, digamos, es una selva porque las condiciones de temperatura y precipitación en ese lugar permiten ese tipo de organismos vegetales, digamos, ¿no? Que tienen gran producción y en cambio, por ejemplo, ahora vamos a ver un poquito más adelante cuáles serían las comunidades climáxicas de nuestro país, ¿no? En una región como la nuestra, la comunidad climáxica, ¿cuál sería en nuestra región, en la Pampa? ¿Cuál sería la comunidad clímax? La selva ya sabemos que no. El pastizal. Exactamente, el pastizal, con tipos de, digamos, con organismos que, digamos, con las temperaturas que tenemos, temperaturas medias, podemos considerar de clima templado, y precipitaciones que no son tan elevadas como en una selva, se pueden sostener esos pastizales, ¿no? En relación con una región determinada se puede reconocer a un solo clímax, que se llama clímax climático, el que está relacionado con las temperaturas y las precipitaciones, ¿no? Que está en equilibrio con el clima, y un número variable de clímax edáficos, ¿sí? Porque, digamos, cuando uno baja la escala, ¿no? y analiza situaciones más puntuales, el suelo, digamos, por más que yo tenga un clima que favorecería un tipo de vegetación, las condiciones del suelo muchas veces no lo permiten, ¿no? Por eso se habla se puede diferenciar, digamos, en un clímax climático o clímax edáfico, ¿no? Entonces se podría decir que el clímax climático es la comunidad teórica en una región determinada, ¿no? Pero la sucesión termina en un clímax edáfico donde la topografía, el suelo, el agua, el fuego o alguna otra perturbación son tales que el clímax climático no puede desarrollarse por completo, ¿sí? Entonces, bueno, también se habla de monoclímax y policlímax, ¿sí? El monoclímax se le llama, digamos, o es la idea de que cada región no tiene más de un clímax hacia el cual todas las comunidades se desarrollan, aunque lentamente, ¿no? Y hay otros ecólogos que hablan de policlímax, porque dicen que es ilusorio suponer que todas las comunidades de una región climática acabarán iguales, ya que las condiciones del hábitat físico no son, y por más que, digamos, el clima, temperatura y precipitación dominan, digamos, las condiciones, hay un montón de condiciones a menor escala que, digamos, los suelos mismos que pensamos, la topografía no es uniforme, entonces sería, digamos, imposible pensar que toda una región llegaría al mismo clímax, digamos, ¿no? Entonces, entre un equilibrio, digamos, entre estas dos ideas, la de monoclímax y la de policlímax, es pensar, digamos, un compromiso entre estos dos puntos de vista, está en reconocer un solo clímax climático teórico y un número variable de clímax edáficos según la variación del sustrato, ¿sí? Entonces, está digamos, el clímax climático sería lo que se supone que abarcaría, digamos, que encontraría en una región, más allá de que por cuestiones edáficas no va a ser exactamente igual en toda la región.
Otro concepto también, que es importante, que con Eduardo van a ver que van a hacer bastante hincapié, es que cuando una comunidad estable, que no es el clímax climático ni edáfico, es mantenida por el hombre o por sus animales domésticos, se lo denomina disclímax o subclímax antropogénico, ¿sí? Por ejemplo, un lugar donde el pastoreo excesivo puede producir una comunidad de desierto, aunque el clima local hubiera permitido una pradera, ¿sí? Entonces, la comunidad de pradera es el clímax climático y la comunidad de desierto es el disclímax, ¿sí? Generado por la actividad del hombre, ¿sí? Este término está vinculado directamente con la actividad antropogénica, digamos. Bueno, y acá entonces teníamos las comunidades climáxicas argentinas, las comunidades del clímax climático, digamos, ¿no? Entonces tenemos en la zona de Misiones las selvas misioneras, ¿sí? También tenemos selvas en la región de las Yungas, en la región acá tenemos los bosques chaqueños, ¿sí? Ya con de selva ya pasamos a bosque, porque cambian las condiciones tanto de precipitación que van disminuyendo, como de temperatura, ¿no? También tenemos los montes en la región del Espinal, ¿sí? Como dijeron recién, los pastizales naturales, sería el clímax esperable en nuestra pampa. También hay selvas, en la cordillera, la zona, digamos, donde todavía recibe lluvias del Pacífico, digamos, ¿no? La selva valdiviana. Y en esta parte de acá, ¿qué habría? En la Patagonia oriental, digamos, ¿no? ¿Cuál es el clima? ¿Sí? Ahí lo dijeron, pero no llegué a escuchar. ¿Una estepa puede ser? Perfecto, perfecto. Toda la diagonal árida en realidad, y bueno, en particular toda la Patagonia, está dominada por comunidades de estepa. O sea, la estepa es la comunidad natural de esa zona, digamos, ¿no? Bárbaro. Bueno, ¿quieren que hagamos 5 minutos de recreo? Nos falta la última parte, que es breve. A ver qué es. Pero si quieren, digamos, sin salir del Zoom, porque nos queda un ratito, podemos, son hasta el 15. Bueno, seguimos chicos, ¿están ahí? Sí, sí. Vale, bueno. Sí, perfecto. Ahora veo que quedan 6 minutos, si se nos corta, nos volvemos a juntar. Ya falta poquito, pero bueno, quizás necesitemos un poquito más de 6 minutos. Entonces, nos queda ver esta partecita, ¿no? Que lo que vamos a hacer es hablar de las tendencias de cambios en los ecosistemas, ¿sí? Analizando estos 5 puntos. La energía de la comunidad, cómo va cambiando en etapas tempranas con respecto a etapas tardías, o sea, cómo es los aspectos vinculados a la energía, como la producción primaria bruta, la respiración, la biomasa, cuestiones vinculadas a la estructura de la comunidad, que como les decía, esto todavía, o sea, más adelante vamos a verlas con más detalle, pero básicamente se refiere a cómo es el número de especies de esa comunidad, la riqueza, la diversidad en etapas tempranas y cómo serían etapas tardías, cuál es el sentido de cambio, digamos, ¿no? La historia biológica de esa comunidad, en esas 2 etapas, los ciclos de los nutrientes, cómo es la tendencia y aspectos vinculados a la homeostasis de la comunidad, que también son temas que todavía en profundidad no vieron, que se van a ver más adelante, pero que básicamente se refieren a qué tan estable es esa comunidad para resistir ante un disturbio, por ejemplo, ¿no? Entonces, con respecto a parámetros vinculados con la energía, y otra cosa les quería agregar, que bueno, que toda esta última parte es la que va a usar sobre todo Eduardo Requesens en la próxima clase para referirse a los cambios que se dan en los agroecosistemas. Entonces,
Con respecto a parámetros que tienen que ver con la energía, acá tenemos, por ejemplo, la productividad bruta, la relación, ¿no?, entre la productividad bruta y la biomasa, la biomasa y la energía, la productividad neta del ecosistema y las cadenas tróficas, ¿no? Por ejemplo, si acá analizamos, así se ven muy poquito los ejes, ¿no? La tendencia en la comunidad, en la sucesión, es que la biomasa vaya aumentando, ¿verdad? Entonces, pero, digamos, como se acuerdan que decíamos que las especies de las etapas tempranas de la sucesión tenían alto crecimiento, ¿sí? Crecían muy rápido. Entonces, tienen productividades brutas muy altas en relación a la biomasa que tienen. Por eso, como este parámetro, la productividad bruta, es muy grande en relación a la biomasa, o sea, relativamente poca hoja, para imaginárnoslo, produce mucho y crece muy rápido esas plantas. Entonces este parámetro es alto, ¿no? Esta relación es alta, porque hay mucha productividad primaria bruta con respecto a la biomasa. Y las especies de las etapas maduras tienen un crecimiento más lento, ¿sí? No tienen tanta productividad bruta. Eso también se puede ver acá en este esquemita de acá abajo, ¿no? Las etapas iniciales se caracterizan por tener plantas con alta productividad bruta y luego empieza a disminuir, ¿sí? Entonces, en definitiva, en las etapas maduras de la sucesión, este parámetro se hace bajo, digamos, ¿no? Hay menos productividad bruta por unidad de biomasa. Y ya que estamos hablando de la productividad bruta y la respiración del sistema, que es este parámetro que está acá abajo, ¿se acuerdan que si a la productividad bruta le saco la respiración, tengo la producción neta, que sería en este caso toda esta diferencia, ¿sí? La productividad neta en las primeras etapas de la sucesión es alta. ¿Se acuerdan que yo, teniendo productividad neta, puedo crecer, teniendo mucha productividad neta, porque es lo que me queda, la energía disponible que me queda, luego de que utilicé lo que necesitaba para respirar, y la respiración, digamos, para mantenerme, digamos, ¿no? Entonces, las primeras etapas de la sucesión se caracterizan por tener alta productividad neta. Y en las etapas tardías, la productividad neta baja, también lo podemos ver acá, porque hay mayor gasto en mantenimiento, ¿sí? Por ejemplo, en este caso extremo, pero que nos sirve para imaginarnos, ¿no? En una sucesión que tiende a una etapa climáxica de un bosque, el bosque tiene organismos leñosos, y un organismo que tiene leño, si bien tiene mucha biomasa, todo el leño es materia que no hace la fotosíntesis, pero que sí respira, ¿sí? Entonces tienen mucho gasto en mantenimiento, por lo tanto, menor producción neta, ¿sí? Por eso, bueno, esta es la otra manera, digamos, de verlo, digamos, en el dibujito para imaginárnoslo mejor. Otra relación, también parecida a la anterior, la cantidad de biomasa en relación a la energía disponible, ¿sí? Tengo poca biomasa en relación a la energía, o sea, la energía es como que la hago rendir más, digamos, ¿no? Por eso tengo baja acá y alta acá, digamos, ¿no? Y con respecto a las cadenas tróficas, en los niveles iniciales se consideran que son simples, lineales, y en la medida que se va avanzando en las etapas serales, se va haciendo más compleja porque hay mayor número de heterótrofos que se interrelacionan de manera más como redes, digamos, ¿no? Se va haciendo cada vez más compleja. Pasando a otro de los atributos, atributos que tienen que ver con la materia, digamos. Entonces, otros atributos decía que tienen que ver con la materia presente en el sistema. Por ejemplo, la materia orgánica total en el ecosistema al principio es baja, porque hay poca biomasa vegetal que aporta poca biomasa. Y en la medida que el ecosistema se hace más complejo, en las etapas maduras es alta. La ubicación de los nutrientes. ¿Dónde están los nutrientes?
extrabióticos, se dice que es en las etapas tempranas, porque los nutrientes disponibles todavía están en los componentes abióticos, están en el suelo, están en la atmósfera, en el agua, y en la medida que va avanzando la sucesión, pasan a ser intrabióticos, ¿sí? O sea, pasan a estar constituyendo los propios organismos, ¿sí? Y bueno, y obviamente ciclando, pero eso es muy importante para que esos nutrientes no se pierdan del sistema. Luego tenemos los ciclos minerales, que son rápidos y abiertos en las etapas iniciales y lentos y cerrados en las etapas tardías. Otro de los atributos es, como les decía, lo de la estructura de la comunidad. La riqueza, equitativa, todos estos parámetros los vamos a ver con un poquito más de detalle cuando veamos el tema de la comunidad. Pero básicamente, riqueza se refiere al número de especies, ¿sí? El número de especies es bajo al principio, hay pocas especies, las colonizadoras, y en la medida que el sistema se hace más complejo, aumenta, ¿sí? Y la equitatividad se refiere a que haya especies dominantes o no, ¿sí? Esto igual ahora vamos a ver que son de los parámetros que están en mayor discusión, ¿no? Cómo cambian a través de la sucesión. Entonces, normalmente se dice que la equitatividad es baja, o sea que aparecen algunas especies que dominan sobre las otras, y en la medida que va pasando y transcurriendo la sucesión, ya no hay una especie dominante, ¿sí? Sino que son todas equitativas, hay una alta equitatividad. Y la diversidad específica es un parámetro que tiene en cuenta a estos dos, ¿sí? Que vamos a ver y vamos a trabajar más adelante, ¿no? Entonces se dice que hay una baja diversidad específica en las etapas tempranas y una alta diversidad en las etapas maduras. Pero ¿por qué les decía que esto está en discusión? Porque existen algunas comunidades muy estables que se podrían considerar climáxicas, como por ejemplo algunos pastizales naturales, los flechillares, por ejemplo, o los que dominan, como es la paja colorada, por ejemplo, donde hay dominancia, o sea, donde hay una especie dominante. También puede darse en algunos bosques, ¿no? Donde hay una especie que domina sobre las otras, y no por eso serían especies que no están en una etapa final de sucesión. Por eso les decía que esto es una tendencia general, pero este es el parámetro más discutible, digamos, ¿no? Bueno, y con respecto a la estratificación, esto sí no es tan discutible, ¿no? Al principio hay pocos estratos, y a la medida que se avanza, hay más estratos de vegetación, ¿no? Y también esto incluso, bueno, en un bosque es mucho más evidente el número de estratos, pero en los pastizales también hay estratos que pueden reconocer. Con respecto a un atributo llamados vinculados con la adaptación de las especies, ¿no? Se dice con respecto, por ejemplo, a la amplitud de nichos de las especies. El nicho ecológico, no sé si ustedes lo han visto en alguna otra materia, se refiere a el espacio que ocupa una especie en una comunidad, pero no solo el espacio físico, sino que el nicho incluye todas las funciones que ese organismo cumple en una comunidad. Por ejemplo, todas las relaciones intra e interespecíficas que tiene. Por ejemplo, a quién come, quién lo come a él, si tiene relaciones de competencia, si tiene relaciones ¿se acuerdan esas? Por ahí se veían en la escuela secundaria, relaciones como mutualismo, ¿sí? O sea, una especie que beneficia a otra, pero que no dependen, si una está, digamos, si están, se dan un beneficio, si no están, no pasa nada. Supónganse, no sé, las aves que comen los piojos o insectos que tienen las vacas, supongamos, ¿no? Tienen un mutuo beneficio, esa relación entre esas dos especies, pero bueno, pero es un mutualismo porque si el ave no está, la vaca no se va a morir, y si el ave no tiene una vaca, bueno, buscará insectos de otro lado, ¿sí? También también hay, ¿cómo es? Esa es una relación en que ambas especies se benefician. Habían otras donde una especie se beneficia y la otra ni se perjudica ni se beneficia, como el caso del comensalismo, ¿no? Bueno, y así, digamos, ¿no? Entonces, el nicho ecológico se refiere a todas las relaciones que cumple una especie en una comunidad.
y se habla de que los nichos pueden ser amplios o reducidos según qué tan generalista sea una especie. Si una especie es muy generalista, se dice que tiene un nicho extenso, y cuanto más especializado es una especie, se dice que tiene un nicho más reducido. Las especies pioneras suelen ser generalistas, tienen, o sea, soportan variaciones en las condiciones ambientales, por ejemplo, más amplias, digamos, ¿no? Y en la medida que se va avanzando en la sucesión, hay especies más especializadas a los ambientes disponibles que tienen, digamos, ¿no? Con respecto al tamaño de los organismos, habíamos dicho que solían ser pequeños en las etapas tempranas y grandes en las maduras. Los ciclos biológicos más cortos en las etapas tempranas y más largos en las etapas tardías. La estrategia adaptativa son R estrategas o estrategas de la R y T estrategas. Esto no sé si también es un concepto muy ecológico, no sé si lo vieron en alguna materia. ¿Les suena haber escuchado los R estratega o los K estratega? ¿O lo escuchan por primera vez? Yo no lo había escuchado nunca. Uh-huh. Entonces, los R estrategas se refieren a organismos, y esto se puede analizar también, ahora estamos pensando en vegetales, pero también se puede pensar en animales. Organismos cuya estrategia para permanecer y persistir en el tiempo, por eso se habla de estrategias reproductivas también, es ser organismos que al momento de reproducirse producen gran cantidad de descendientes, ¿sí? Gastando relativamente poca energía. Poca energía en el cuidado, por ejemplo, de esos descendientes. Supongamos, un pez produce miles de huevos, ¿sí? A los cuales la gran mayoría, ¿no? Hay casos de cuidados parentales en peces, pero la gran mayoría no se ocupan de cuidarlos, sino que quedan ahí en el agua y el pez o muere o si es un ciclo de vida que continúa, se va. Y de esos miles de huevos, no todos van a sobrevivir. Muchos van a ser comidos, por diversos motivos, van a ser relativamente pocos los que van a sobrevivir. Pero puso tantos que la estrategia está en la cantidad, ¿sí? En cambio, un estratega de la K es un organismo que invierte mucha energía en el cuidado de su descendencia, pero reduce la cantidad de descendientes. Por ejemplo, un mamífero, ¿sí? Un mamífero, si nos vamos al extremo, supónganse un elefante, produce un hijo, ¿sí? Pero para producirlo dispone de tanta energía que es altamente probable que ese hijo sobreviva, ¿sí? O sea, la mortalidad de ese hijo es relativamente baja si la comparamos con esto, ¿no? Y si lo analizamos como vegetales, por ejemplo, un K estratega sería una planta que produce miles y miles de semillas, como por ejemplo una maleza, ¿sí? De esas miles y miles de semillas, ¿cuál es la cantidad de que realmente van a llegar a ser una planta adulta? Y un porcentaje bajísimo, ¿sí? Pero produce tantas, que muchas van a llegar a seguir el ciclo. En cambio, una planta K estratega es una planta, supónganse, una conífera, podemos pensar, que produce, en comparación con las estrategas, mucha menos semilla. Pero esa semilla, entonces, la grabación siguió, así que bueno. Bueno, entonces estábamos con los, esto ya lo habíamos visto, con los R estratega y K estratega. Bueno, nos quedan aspectos relacionados con la homeostasis. Ahí me dice que la conexión es inestable. La entropía, o sea, el desorden, ¿se acuerdan? Es alta al principio y baja al final. La información, digamos, la información tiene que ver con la complejidad del sistema, que es baja al principio y alta al final. La conservación de nutrientes, baja al principio, alta al final, como hablábamos de estos ciclos, ¿no? Y la estabilidad, que es un concepto que tiene que ver con la resistencia a las perturbaciones, ¿no? Cuanto más estable es un ecosistema, resiste de mejor manera una perturbación, ¿sí? Al principio de la sucesión, cuando hay poca estructura, es baja, y cuanto más complejo y estable, cuanto más complejo es un ecosistema, esa estabilidad se hace mayor.
Bueno, estas tendencias entonces pueden ser sintetizadas, digamos, de todas esas cosas. Los aspectos más importantes son que la biomasa, la materia orgánica y la producción se incrementan a lo largo de la sucesión. Cada vez tengo más biomasa, más materia orgánica y más producción. Lo que pasa que en la relación entre producción primaria neta y bruta, digamos, esta relación disminuye, ¿sí? Después, que la longitud y complejidad de las cadenas tróficas se incrementa, que el número de especies, principalmente heterótrofos, se incrementa y a menudo también la diversidad, que el reciclado interno es cada vez mayor, ¿no? Y la tasa de renovación es menor, porque los nutrientes pasan a estar conformando parte de los propios organismos, ¿no? Por eso esto es importante, por ejemplo, cuando un bosque se desmonta para hacer campos de cultivo, se pierden muchísimos nutrientes, porque los nutrientes no están en el suelo, los nutrientes están, o sea, hay algo en el suelo porque está circulando, pero el grueso, digamos, de los nutrientes está formando parte de la biomasa de esos árboles. Entonces, al desmontar y al llevarme toda esa materia orgánica, ese ambiente queda muy empobrecido. Los mecanismos de homeostasis, la otra característica, se vuelven más efectivos, ¿no? Hay mayores interacciones y más fuertes, ¿no? Bueno, nos queda hablar de un poquito esto que hablábamos de la biodiversidad, que era este parámetro que ha generado mayores controversias, digamos, ¿no? Con respecto a si crece, si aumenta, como una tendencia que sí o sí debe darse o no. Lo que sí es importante para agregar y para complementar es que sí se ha adquirido en los últimos años, como se le ha dado este concepto mucha más importancia, por la cantidad por las características que tiene la biodiversidad como proveedora de bienes y servicios esenciales para la agricultura y para el agroecosistema, ¿no? Por ejemplo, acá hay algunos ejemplos de cuáles son algunos de los bienes y servicios que aporta la biodiversidad. Por ejemplo, determina la existencia de oxígeno en el aire y reduce la concentración de dióxido, ¿no? Asegura la existencia de un suelo orgánico, ¿no? Tener una gran biodiversidad. Asegura el reciclado de los nutrientes, indispensables para el funcionamiento de los ecosistemas, porque cuanto más componentes yo tengo en mi comunidad, ese ciclo es sistema fuerte, digamos, ¿no? Permite afrontar los cambios ambientales, si tengo una comunidad más estable, ¿no? Garantiza la recuperación de los ecosistemas después de un disturbio, y provee recursos, obviamente. Cuanto mayor biodiversidad tengo mayores recursos en cuanto a alimentación, salud, por ejemplo, plantas medicinales. De hecho, hay muchísimo, digamos, en este aspecto que todavía no se conoce y de hecho no se explota. En cuanto a la vivienda, la recreación, etc., ¿no? Y los cambios que ocurren en la diversidad durante la sucesión son como decía, que ha generado mayor controversia. Y la mayoría de los autores sostiene que la diversidad de las especies tiende a incrementarse, pero no existe certeza de que los cambios en la diversidad sigan siempre el mismo patrón. Y lo más probable es que se produzca un aumento en el número de especies junto con la ausencia de una especie o grupos de especies dominantes. Y sin embargo, puede suceder que algunos cambios de la comunidad generen tendencias contrarias. Como decía, ciertas comunidades que sí tienen una especie dominante, y que tenga una especie dominante no significa que que la comunidad no esté en un clímax, digamos, ¿no? O que no sea una comunidad muy estable, madura, con todas las características que vimos que tiene una comunidad en estado climático, ¿no? La diversidad de heterótrofos se incrementa a medida que avanza la sucesión, porque decíamos que se hacían redes tróficas cada vez más complejas. Sin embargo, la máxima diversidad de autótrofos en muchos ecosistemas se alcanza al inicio de la sucesión. Por eso también está a veces se da eso que genera controversia, ¿no? El aumento en el tamaño de los organismos, el aumento en la complejidad y la duración de los ciclos vitales, y el aumento de la competencia entre especies puede llegar a reducir el número de especies que pueden vivir en un área determinada durante las etapas tardías. Y el que la diversidad de especies siga aumentando o no durante la sucesión
depende del aumento de nichos potenciales, de estos espacios que decíamos que ocupan especies, ¿no? Que resulten del aumento de la biomasa, de la estratificación y de que otras consecuencias de la organización biológica contrarresten las desventajas del aumento del tamaño y la competitividad. Y bueno, para terminar, algunas de las actividades responsables, digamos, de la pérdida de biodiversidad. O sea, el tema de la pérdida de biodiversidad es un problema que hoy día preocupa, digamos, en muchas áreas diferentes, digamos, bueno, y algunos de los motivos, o sea, todos los motivos están relacionados con la actividad humana, digamos, ¿no? Como por ejemplo la explotación de los recursos naturales mediante las actividades extractivas, por ejemplo la pesca, la caza, la silvicultura. Todas estas actividades hoy día tienen grandes regulaciones para que se puedan hacer sin provocar un cambio en la comunidad, digamos, ¿no? La introducción accidental o intencional de especies exóticas que desplazan a las especies nativas por competencia, depredación o parasitismo. Ustedes saben que hay muchos ejemplos documentados de especies introducidas, a veces intencionalmente, porque se pensaba que iba a ocupar un nicho que no estaba ocupado por otra especie y que iba a ser beneficioso para la comunidad. Otras veces accidentalmente se introducen especies exóticas, pero el problema es cuando esa especie exótica desplaza a las especies nativas por competencia, ¿no? Otros problemas también que reducen la biodiversidad es el sobrepastoreo de praderas o sabanas naturales, el reemplazo de ecosistemas naturales por la agricultura. O sea, hoy día ya prácticamente no quedan ecosistemas. Por ejemplo, en La Pampa puede haber algún que otro relicto de los pastizales naturales, pero ya no hay más. Han sido todos reemplazados por la agricultura. Por eso también se empieza a tomar conciencia de crear, eso también lo van a ver con Bruno, las cuestiones vinculadas al paisaje, que queden, digamos, espacios que sirvan como reservorios de ambientes naturales o como corredores de ambientes naturales, ¿no? El desarrollo urbanístico de las sociedades industriales obviamente también ha generado, digamos, la pérdida de biodiversidad y la producción de químicos de todo tipo que se utilizan en las actividades que terminan en el ambiente perjudicándolo de múltiples maneras. Bueno, ahí terminamos, sí, ahí terminamos.